Estás en un punto donde la realidad ya no se puede disfrazar con frases hechas ni con explicaciones fáciles. El mundo que te rodea está lleno de maldad, no como una noticia lejana, sino como una presión constante que infiltra tu mente, tus decisiones, tu hogar, tu paz. Esa maldad no siempre viene con truenos y relámpagos, muchas veces se presenta disfrazada de normalidad. Es así como funcionan las cosas, de compromisos pequeños que se acumulan como grietas, de valores torcidos que se aceptan para encajar. Si has sentido que algo no cuadra, que tu intención buena se desvanece en conflicto, que la fe se enfría o que la vida te arrastra sin rumbo, la raíz no está en una falla espiritual mística, está en una desconexión con la fuente. Este primer punto no es un preámbulo, es el despertar. Reconocer la batalla es entender que no estás caminando en un campo neutro, que hay fuerzas que operan, que hay una guerra por tu alma y por tu acercamiento a Dios, y que mientras más esperes a que las cosas mejoren por sí solas, más profundo será el enturbiamiento. La maldad no es abstracta ni lejana, se manifiesta en decisiones repetidas que parecerían inofensivas, decir algo que sabes que hiere para ganar aprobación, priorizar el ruido y la distracción por encima del silencio donde se escucha la voz de Dios, justificar el egoísmo porque es lo que toca o porque todos lo hacen, ceder lentamente a la mentira del provisional y perder de vista lo eterno. Es como vivir con un pequeño agujero en la base de una casa y luego sorprenderse de que la humedad se ha expandido por las paredes. Esa es la dinámica. Se permite una puerta abierta, se racionaliza y la maldad se cuela como agua invisible hasta que el olor a podrido es inevitable. Si no hay reconocimiento, la cercanía con Dios se enfría, y esa cercanía no es un privilegio ocasional, es respiración. Cuando la respiración se corta, todo se vuelve pesado. Por eso el primer movimiento es ver con claridad que estás en medio de un combate. No se trata de vivir con una mentalidad paranoica, sino con una conciencia despierta. El apóstol Pablo lo dijo con crudeza. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Efesios 6:12. Eso no inventa una fantasía, revela que muchas veces lo que se siente como fracaso, tentación, confusión o vacío no es meramente mala suerte o falta de disciplina, sino el resultado de una desconexión espiritual que permite que lo contrario a Dios ocupe espacios que fueron destinados para su presencia. El mundo es un campo minado de valores invertidos, de voces que confunden, de promesas vacías, y si no se reconoce la batalla, la vida se convierte en una reacción constante en lugar de una caminata intencional hacia Dios. Aquí está la razón de fondo por la que acercarse a Dios en medio de tanta maldad es urgente. Sin Él tu brújula interna se descompone, tu identidad se disuelve en lo que el sistema ofrece, y tu propósito se vuelve eco de lo que funciona para la mayoría, no de lo que fue diseñado para ti. Acercarte a Dios no es una opción espiritual bonita, es una necesidad estratégica. Es como un navegante que en medio de una tormenta de aguas traicioneras busca la estrella que le da dirección. Sin esa estrella se pierde, se desgasta, eventualmente se hunde. Esa estrella es Dios. Y no es acercarse de forma tibia, es moverse con intención hacia la fuente, porque la cercanía con Él no solo da dirección, da cobertura, autoridad, identidad, sanidad y poder para navegar. Quiero que se active en ti una devoción profunda, de la que no se vuelve fácil ni cómoda, sino poderosa y exigente, porque el que se acerca a Dios en serio no lo hace desde la comodidad, lo hace desde la necesidad de cambio. Esa devoción se parece a un jardín que, para que prospere, necesita ser regado diariamente, podado de lo que lo agrede y defendido de las plagas. Si dejas el jardín sin cuidado, la maleza lo invade y la belleza se marchita. Acercarse a Dios es regar tu alma con palabra, arrancar lo que te está secando y poner barreras donde antes dejaste entrada libre a la tentación disfrazada de hábito. No es un esfuerzo sin recompensa, es inversión con fruto visible, paz en medio del caos, claridad cuando todo confunde, fuerza cuando todo te hunde. Hay decisiones que hoy puedes reconocer como esas pequeñas rendijas por donde se coló la maldad, el silencio ante la injusticia, el dejarte llevar por la corriente para no pelear, la acumulación de resentimiento disfrazado de dejar pasar, la dependencia emocional en lo que no edifica, la comparación constante que te roba identidad. Muchas veces se hace desde la racionalización. Es lo que hay que hacer para avanzar, cuando en realidad se está retrocediendo en lo más profundo. Entender que eso es parte de la batalla te da poder. No se trata de castigarte, se trata de observar con honestidad y decir, esto lo voy a cambiar, no voy a seguir alimentando lo que me aleja de Dios.
Eso es el primer paso hacia la cercanía, una corrección consciente. Una metáfora que ayuda a entender este momento es la de un teléfono inteligente con muchas aplicaciones abiertas, recibiendo notificaciones, sin espacio para que una llamada importante pueda sonar claro. Tu alma es ese teléfono, el ruido del mundo, la maldad infiltrada en hábitos, imágenes, palabras, expectativas, llenan la memoria y hacen que la voz de Dios se entrecorte, se minimice o se ignore. Acercarte a Dios es cerrar las apps innecesarias, limpiar la pantalla, darle prioridad a la llamada que importa y responder con atención. No es desconectarse del todo, es reordenar para que lo esencial se escuche por encima del ruido. También hay un componente de fe que debe despertar, la creencia de que Dios no está distante ni indiferente. Si has permitido que la maldad te convenza de que Dios no responde, no me escucha, ya es muy tarde. Estás operando desde una narrativa equivocada que te aleja más de la fuente. Jesús mismo, en medio de la oscuridad del mundo, caminó alineado con la verdad y dijo: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas». Juan 8:2. Esa luz no se enciende con tu esfuerzo humano primero, se conecta con tu decisión de mirar hacia ella. Si en tu corazón hay culpa, cansancio o apatía, es parte de lo que la maldad usa para enfriar tu cercanía. Reconocerlo es también recibir la gracia que te vuelve a poner en movimiento. Y antes de avanzar, es necesario que entres en la motivación profunda. No se trata solo de acercarte a Dios para evitar cosas malas. Se trata de acercarte porque lo que hay en el mundo te va gastando, te va prometiendo llenos que son huecos y te va alejando de la verdad de quién eres. C.S. Lewis escribió que el orgullo se disfraza de todo, incluso de religiosidad, y lo que parece ser devoción a veces es simplemente una forma de autojustificación. Esa advertencia es la que trae claridad. No se busca a Dios para justificarse ante otros, se lo busca para que Él justifique tu alma con su verdad, para que tu identidad deje de depender de lo corrupto y se ancle en lo eterno. Esa transformación no es automática, requiere decisión, compromiso y perseverancia. Este primer punto, entonces, es el llamado a despertar. Reconocer la batalla, ver la maldad como contexto real, entender tus propias decisiones como rutas que te alejaron y al mismo tiempo como rutas que puedes corregir, y encender una devoción con intención. No sigas permitiendo que el mundo determine tu cercanía con Dios por omisión, por distracción o por engaño. Toma la decisión ahora de empezar a moverte en una nueva dirección, la dirección de acercarte con una fe que no se conforma, con una claridad que no se apaga y con una voluntad que repara lo que antes se permitió. Lo que sigue es la exposición del terreno, la purificación, la conexión activa y la fortaleza para caminar. Este es el punto donde se separan los que simplemente escuchan de los que deciden cambiar. Este segundo punto es donde cae la piedra angular de la transformación. Ver la realidad tal como es, sin maquillaje espiritual ni fugas de responsabilidad. Reconocer la maldad del mundo no como una abstracción lejana, sino como un tejido que te ha rodeado, tocado, infiltrado y moldeado a veces sin que te dieras cuenta, y entender con brutal honestidad qué decisiones permitieron esa cercanía con lo contrario a Dios. Cuando se habla de maldad, no se está describiendo únicamente crímenes flagrantes o eventos espectaculares. La maldad opera como un virus lento, como una contaminación en el aire que respiras todos los días. Está en la normalización de la mentira pequeña, en la priorización del éxito a costa de la integridad, en la admiración silenciosa de valores que distorsionan el amor por el interés, en permitir la división familiar bajo el disfraz de diferencias, en aceptar como inevitable que la ansiedad y el vacío definan los ritmos de tu día a día. Entender la maldad del mundo significa ver cómo esas corrientes invisibles han influido en tu forma de pensar, en tus reacciones, en tus prioridades y en tu relación con Dios. No es para llenarte de culpa permanente, es para ponerte frente al espejo y darte la oportunidad de corregir el rumbo antes de que la corriente te arrastre aún más. La teoría detrás de esta percepción es que el mundo está gobernado por sistemas de valores opuestos al reino de Dios, y esos sistemas no se imponen siempre con violencia abierta, sino con seducción sutil. Pablo lo describió cuando habló de las costumbres de este mundo y la necesidad de no conformarse a ellas, porque moldean la mente y el corazón sin que uno se dé cuenta, como una cera que se derrite lentamente y toma la forma del molde externo. Esa conformación gradual se disfraza de lo que todos hacen, la manera correcta de sobrevivir, el camino para avanzar, y termina por sustituir el criterio divino por un pragmatismo relacional que defiende lo cómodo
y sacrifica lo santo. La maldad del mundo, por lo tanto, no es solo un adversario externo, tiene aliados internos, el orgullo que justifica, la envidia que minimiza el amor, la ansiedad que roba confianza, la indiferencia que cierra el corazón, la distracción que apaga la escucha. Cuando se reconocen esas dinámicas, se revela el entramado completo. No solo hay fuerzas fuera, también hay decisiones propias que abrieron puertas. Ese reconocimiento necesita aterrizar en ejemplos cotidianos para que deje de ser filosofía distante. Por ejemplo, cuando se decide ignorar la voz de Dios en una decisión importante porque todos están haciendo lo mismo, o es lo que me da seguridad, se está eligiendo la corriente del mundo en lugar de la corriente de la verdad. Es como construir una casa sobre arena porque en el momento parece conveniente no indagar más profundo. Otra decisión repetida es permitir que el entretenimiento, la sobreexposición a emociones aceleradas y el consumo constante de contenido sin filtro se conviertan en el sustituto de la comunión y del silencio, y de ese modo tu alma se anestesia y pierde sensibilidad para discernir. Está el fenómeno del caer en la comparación, donde el valor propio se mide frente al reflejo distorsionado de vidas ajenas en redes, y eso provoca reacción emocional y no respuesta espiritual. También está la justificación de la deslealtad sentimental como una pausa que me merezco, o el uso de la competitividad como excusa para pisar a otros. Decisiones que se presentan como válidas pero que alimentan un sistema de maldad en tu corazón que te separa de la claridad de Dios. Una manera poderosa de visualizar esto es con la metáfora del jardín que, sin que el jardinero se dé cuenta, se ha llenado de maleza porque las semillas buenas no fueron protegidas ni cuidadas, y se dejó que la sombra creciera. La maldad del mundo son esas malas hierbas que no se ven al principio, porque son pequeñas racionalizaciones, conformismos silenciosos, concesiones por sobrevivir, pero que, si no se arrancan de raíz, ahogan el crecimiento de lo que fue plantado con propósito. La tarea de ver la realidad implicará sacar la pala, escarbar, identificar la raíz de esas malas decisiones y sacar lo que ha estado obstaculizando la luz. Eso también incluye ver cómo has permitido que la voz de la cultura, del entorno o de personas influyentes sustituyan la voz de Dios como criterio principal, cómo has adoptado patrones de estrés como símbolo de productividad en lugar de paz, como evidencia de alineación con su voluntad. En esta claridad también entra el entender el impacto real. La maldad del mundo no solo te afecta a ti en lo personal, sino que tiene efecto dominó en tu familia, en tu esfera de influencia, en tu legado. Una decisión tomada desde la desconexión con Dios se transmite como ejemplo silencioso y se replica. Un padre que prioriza ganancias sobre presencia enseña a sus hijos que la valía está en lo que se produce, no en quién se es. Una persona que se camufla con hipocresía para encajar en el ambiente pierde poder para ser luz porque ya se ha desenfocado en la apariencia. Alguien que justifica pequeñas injusticias cree que su vida no tiene que ver con cambiar sistemas y termina reproduciendo esos mismos sistemas en el círculo cercano. Entender la magnitud de esa cadena es parte del despertar. Es comprender que acercarse a Dios no es un asunto individual aislado, es una ruptura de ciclos y la apertura de una nueva dinámica que contrarresta la maldad. Y entonces viene el punto donde esa observación se convierte en decisión. Reconocer que has hecho mal, cuáles son las puertas que abriste, qué voces permitiste que definieran tu brújula y hacer un inventario honesto. No como lista de autodestrucción, sino como mapa de corrección. Esa lista puede incluir momentos en los que dejaste que la envidia hablara por ti, situaciones donde priorizaste la aprobación de otros sobre la verdad, hábitos que te desconectan de la oración, relaciones que te arrastran a compromisos éticos inferiores, tolerancia a la división bajo el nombre de independencia. Cada punto identificado es una oportunidad con nombre para regresar, reconciliar y redirigir. Ese es el corazón de ver la realidad. No quedarte en la queja ni en la derrota, sino convertir la claridad en el combustible para moverte hacia la purificación. En medio de esta exposición, también se debe encender una motivación que no se quede en la culpa ni en la resignación. La persona que reconoce la maldad y las decisiones que la han permitido no se hunde, se arma. Esa motivación es como quien descubre que la raíz de un árbol está podrida y en lugar de ignorarla decide trasplantar, fortalecer y proteger. Viene acompañada de frases poderosas de quienes han recorrido caminos similares, como aquel que dijo que la verdadera libertad no es escapar de la lucha, es transformar el terreno donde se libra la batalla, o el mensaje de líderes de fe que han subrayado que rendirse ante la cultura del mundo
es abdicar de una identidad heredada, pero tomar posición para cambiarla es heredar una nueva reputación. Esa nueva reputación se construye con decisiones diarias, con límites claros y con la determinación de no volver a permitir que la maldad se infiltre a través de concesiones pequeñas. Este segundo punto, entonces, es la radiografía. Ver la maldad no para alarmarte sin rumbo, sino para darte poder de corrección. Es entender cómo el entorno y tus elecciones han hecho que esa distancia con Dios aumentara y que esa cercanía se pueda recuperar con intención. Al terminar esta sección, se tiene que sentir un peso liberado porque lo oculto fue expuesto y una responsabilidad asumida porque lo que se ha visto ahora puede ser cambiado. Lo que sigue no es improvisación, es un plan con fundamentos, purificación, conexión activa, protección y avance. Este es el punto donde lo que estaba dormido en tu conciencia se enciende y se convierte en la fuerza de tu nueva dirección. Este punto 3 es donde se hace el corte profundo, donde se toma la decisión consciente de no seguir disfrazando lo que está corroído por dentro y se empieza un proceso real de purificación interior. Acercarse a Dios en un mundo infectado por maldad exige algo más que deseo, exige limpieza, enmienda, ruptura con lo que ha concedido espacio a lo contrario a su presencia. Arrepentirse no es un acto de culpa sin salida, es el primer acto de reconciliación con la verdad de quién se es y hacia quién se quiere ir. Confesión no es contarlo para aliviar la conciencia superficial, es nombrar con honestidad lo que ha vivido en las sombras, traerlo a la luz y someterlo a la transformación del amor. Romper hábitos dañinos es desarmar uno por uno los patrones que se han normalizado como así soy, y comprender que esa identidad no fue diseñada por la maldad, sino que puede ser reconstruida desde la voluntad alineada con Dios. Cuando se habla de purificación interior, hay que empezar aclarando que no se trata solo de quitar lo visible, las palabras que dañan, los gestos que hieren, las decisiones éticamente dudosas, sino de llegar a la raíz, a las motivaciones escondidas, a los miedos disfrazados de razonamientos, a las justificaciones encubiertas que sostienen los mismos ciclos. La Biblia lo presenta como una preparación del corazón. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Salmo 51:7. David no dijo esa frase desde la complacencia, la dijo después de verse reflejado y de admitir su desviación, y en esa admisión estaba la apertura para que lo que estaba quebrado empezara a ser restaurado. Ese es el modelo. No se puede construir sobre lo que está podrido sin antes removerlo, y la purificación interior es exactamente eso, remover lo que se ha incrustado y dejar que la gracia llene el espacio vacío con nueva sustancia. El arrepentimiento verdadero comienza con reconocer que se ha tomado una dirección equivocada. Hay decisiones que se repiten porque se han adoptado como verdades operativas sin revisarlas. Hacer lo que conviene antes que lo que es correcto. Callar para evitar conflicto y permitir que se instalen heridas en lugar de sanarlas. Alimentar el orgullo con comparaciones que se sienten como justificación y que en verdad son una barrera para la humildad. Cuando alguien ve con claridad que ha estado tomando malas decisiones, no se hunde en la condena, se levanta con un plan. La sinceridad del corazón se manifiesta en un acto de decir, esto no seguirá así, y luego en acciones que lo demuestran. Es como quien descubre una grieta en la base de una casa y en lugar de pintar por encima, abre la pared, refuerza los cimientos y coloca material nuevo. El dolor de enfrentar la propia suciedad interior es necesario porque sin ese corte el tejido de la vida seguirá contaminado. Confesión es la conversación que trae lo oculto a lo público en el corazón hacia Dios y se aplica hacia los afectados y permite que la verdad tenga efecto. En Santiago 5:16 se dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Eso no es una invitación superficial a decir me equivoqué una vez y seguir igual, es un modelo de exposición continua que trae sanidad. La confesión acompaña al arrepentimiento como acompañan el fuego y la purificación en la forja. El metal no se fortalece sin calor y sin molde. Parte de esa confesión también es reconocer la influencia que se ha permitido, relaciones tóxicas que se sostienen por codependencia emocional, consumo constante de contenidos que distorsionan la verdad, bienestar superficial que se elige para evitar el enfrentamiento con lo que duele y dejar que la comodidad sea la excusa para no hacer el trabajo interior. La purificación exige desintoxicación, romper con lo que ha envenenado la percepción y el corazón, no por moda espiritual, sino porque el alma no puede respirar en medio del humo. Las acciones concretas que acompañan esta purificación son múltiples y deben ser intencionales.
Una primera acción es la práctica de la autoexaminación diaria, donde en lugar de barrer la suciedad bajo la alfombra, se le da nombre y se le enfrenta. Al final del día, hacer una pausa para revisar qué reacciones estuvieron fuera de alineación, qué decisiones se tomaron desde la inseguridad o el ego, qué palabras se dijeron lastimando, qué deseos fueron alimentados que no edifican. Esa revisión no busca condenar, busca corregir. Una segunda acción es la confesión activa. Esto puede tomar la forma de oración directa a Dios diciendo con palabras propias lo que se ha hecho mal, y también, cuando corresponde, pedir perdón frente a quien se dañó, reparando y reconstruyendo puentes. Una tercera acción es reemplazar. Cada hábito que te alejaba se sustituye por uno que te acerca. Si la dispersión espiritual te hacía escapar en la sobreexposición al entretenimiento, se reemplaza con momentos de silencio y lectura. Si la crítica constante te alejaba del amor, se reemplaza con práctica consciente de hablar edificación y gracia. Escribir nuevas frases internas y repetirlas hasta que se conviertan en el nuevo sistema operativo del espíritu. Un aspecto importante de esta purificación es entender que no se trata de perfección inmediata, sino de progreso sostenido. La tentación de desanimarse porque otra vez fallé es una herramienta de la maldad para frenar el avance. La purificación real implica resurgir después de la caída con un aprendizaje, identificar qué permitió la caída, reforzar la defensa y volver. Hay que evitar los extremos de la autocomplacencia espiritual que ignora el mal o del autojuicio que paraliza. La gracia de Dios no borra la necesidad de cambio. La potencia de su amor activa el cambio cuando tú lo permites. En términos prácticos, eso significa tener un plan de reconciliación cuando se repite una falla recurrente, tener una estrategia para romper el ciclo, confesión específica, apoyo en alguien de confianza en quien se puede rendir cuentas, oración guiada para pedir fortaleza, y un acto simbólico que marque la decisión de no volver, como destruir una representación de aquello que domina, escribir y quemar una narrativa vieja, declarar públicamente el cambio ante una comunidad de fe. Las metáforas vuelven a ser útiles. La purificación interior es como lavar ropa sucia que ha sido dejada por días en el mismo balde. Si la dejas ahí, se agrava el mal olor y el tejido se deteriora. Pero si la pones bajo agua con jabón, frotas cada mancha y la tiendes al sol, regresa limpia, fuerte y renovada. No hay atajos. Otra imagen es el del escultor que no deja la piedra sin pulir. Golpea, lima, raspa y talla hasta que lo que estaba escondido emerge. Ese escultor en tu vida es la combinación de tu voluntad y la mano de Dios. Tú decides enfrentar lo oscuro. Él te da la herramienta y la visión para ver la forma que está escondida debajo de la corrosión. Esta purificación interior también abre espacio para una fe más clara y una devoción más robusta. Cuando lo que antes nublaba tu comunión se limpia, la presencia se percibe con más naturalidad, la oración deja de ser monólogo torpe y se convierte en diálogo de confianza, la lectura de la palabra deja de ser obligación y se convierte en alimento anticipado. El que experimenta esa limpieza no regresa fácilmente a lo anterior porque ha visto cómo la cercanía produce fruto real, paz en decisiones que antes se debatían, integridad en lo cotidiano sin que se vea forzada, resiliencia cuando vienen ataques porque hay fundamento interno. Y en medio de todo esto se enciende una motivación renovada. Si lo que era viejo se puede dejar, si lo que te mantenía separado ya se puede romper, entonces el futuro no está condicionado por la historia, está impulsado por la decisión. Ese es el mensaje que se debe grabar. No eres lo que hiciste, eres lo que ahora decides ser con Dios. La purificación no es una limpieza pasajera, es una remodelación permanente. Hay quienes han dicho que el secreto del éxito no es evitar las caídas, es tener el valor de levantarse con más sabiduría. Ese valor se refuerza en este proceso. Al cerrar este punto, lo que debe quedar es una conciencia renovada del terreno interior, un inventario hecho, una lista de hábitos a romper con nombre y fecha, un plan de acción en marcha para reemplazarlos, y una devoción que se convierte en disciplina. No se sigue adelante ignorando la basura acumulada, se corta, se limpia y se reconstruye con la autoridad que viene de saber que Dios está dispuesto a purificar y tú estás dispuesto a cambiar. Lo que viene después será la conexión activa. Pero esta base ya está consolidando una cercanía que no depende de emociones pasajeras, sino de un compromiso interno y visible. Este punto 4 es donde la intención se convierte en práctica y la cercanía con Dios deja de ser un deseo difuso para transformarse en una ruta diaria. La conexión activa no es algo pasivo ni circunstancial,
Es disciplina que construye un canal por el que la vida divina fluye, se fortalece y se manifiesta aún cuando la maldad del entorno presiona. Hablar de acercarse a Dios sin hablar de cómo mantenerse conectado es como hablar de encender una lámpara y nunca preocuparnos por el aceite que la alimenta, se apaga en medio de la oscuridad y la desesperanza vuelve con más fuerza. Por eso en este tramo se despliegan las prácticas que afirman la relación: oración, palabra, silencio, adoración y presencia, no como listas de cosas que hay que hacer, sino como formas probadas de sostener la proximidad con Él, con un nivel de sofisticación espiritual que permite navegar la confusión del mundo sin perder el anclaje interior. La oración es el primer territorio de conexión activa. No es un ejercicio mecánico de recitar frases como si se lanzara un dardo al aire esperando que algo cambie. Es una conversación con real intención, es poner en palabras lo que hay dentro y dejar que la voz del Creador entre en ese espacio. Teoría: la oración es simultáneamente diálogo y alineación. En el diálogo se manifiestan las cargas, los agradecimientos, las confesiones y los anhelos. En la alineación se recibe dirección, corrección, paz y autoridad. Jesús enseñó a orar no como fórmula vacía, sino como quien entra al lugar secreto y habla con el Padre de manera cotidiana, con confianza y con expectación. Padre nuestro que estás en los cielos no es solo una estructura, es un estilo de vida que coloca a Dios en el centro, reconoce su santidad, apuesta por su reino y deja que su voluntad moldee la propia. Por eso una práctica que eleva esta conexión es la oración intencional por lo que se vive, con nombres, con tiempos y con seguimiento. Orar cada mañana por las áreas específicas donde el mundo quiere arrastrar, declarar la verdad sobre circunstancias, agradecer por evidencia y pedir sensibilidad a su voz. La oración activa incluye también la escucha, dejar espacio de silencio después de hablar para percibir lo que Él quiere responder, no con prisa sino con disposición. Esa escucha es la línea directa donde muchas personas han perdido momentos cruciales porque no hicieron pausa. La segunda disciplina es la inmersión en la palabra. La teoría es simple y poderosa. La palabra de Dios no se usa para decorar la mente, se usa para transformar la mente. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 11:19-5 no habla de metáforas pasajeras, habla de una guía operativa. Estudiar la Escritura sin aplicar es como estudiar un mapa sin salir a caminar. Se tiene conocimiento, pero no se produce avance. Por eso la conexión activa incluye lectura con propósito, meditación que rebota en el corazón y memorización que se convierte en defensa automática frente al engaño. No basta con leer un versículo al día y pasar al siguiente. Se trata de distinguir lo que esa palabra está diciendo a tu situación concreta, de escribirla, de ponerla en voz propia, de repetirla cuando la duda viene, de hacerla el criterio que reorganiza decisiones internas. Una práctica avanzada es tener cuadernos de palabras aplicadas, situar problemas reales y escribir junto a ellos los versículos escogidos, las implicaciones que traen y las acciones que nacen de esa verdad. Esa escritura hace que lo abstracto se convierta en pacto personal. El silencio es una dimensión poco entendida pero fundamental. En un mundo lleno de ruido, la presencia de Dios se percibe con más fuerza en la quietud que en la acumulación de estímulos. Teoría: el silencio no es ausencia de voz, es creación de espacio para que la voz verdadera se escuche. Muchas veces la cercanía se pierde porque la agenda está ocupada con ruido que tapa la sutil dirección. Practicar el silencio intencional, un tiempo sin distracciones, sin justificaciones, sin intentar sentir algo a la fuerza, es entrar en el espacio donde la tensión se disipa y la presencia se siente como un peso justo que reconforta. En ese silencio se puede meditar en una frase bíblica, permitir que un nombre del carácter de Dios resuene, descansar en su cuidado y reordenar prioridades. La conexión activa a través del silencio se vuelve una disciplina de recalibración, detenerse, respirar con su palabra, soltar la urgencia y quedarse en la presencia, reconociendo con fe que el descanso no es inacción, sino preparación para caminar más acertadamente. La adoración es otra puerta que captura la conexión activa más allá de lo mental y la transforma en experiencia corporal y espiritual. La teoría detrás de la adoración es que cuando el alma se postra y reconoce la grandeza del Creador, los sistemas internos de miedo, ego e inseguridad se desplazan y se abre espacio para que la verdad divina se instale. Adorar no siempre es cantar, es vivir con una actitud de reverencia en lo cotidiano, es dar gracias en medio de lo difícil, es tomar decisiones desde la gratitud y no desde la queja. En la práctica, crear momentos intencionales de adoración puede ser con música,
con acción de gracias en voz alta, con danzas de entrega simbólica, con elecciones que reflejen prioridad a su voluntad sobre la cultura, genera una atmósfera donde Dios se siente cercano y donde la maldad pierde su pegamento sobre la mente. La adoración real transforma. Cuando una persona declara con su voz, su cuerpo y su vida, tú vales más que esto que me presiona, se activa poder para resistir y se reafirma la identidad. Todas estas disciplinas se alimentan y se retroalimentan. Sin la palabra la oración se vuelve emocional. Sin la oración la palabra se vuelve conocimiento frío. Sin el silencio la adoración se vuelve ruido. Sin la adoración la presencia se siente distante. Por eso se deben integrar en ritmos que te sostengan, un tiempo diario de conexión profunda, un tiempo semanal de renovación más largo y un sistema de marcadores de presencia donde se identifica y se celebra la forma en que Dios ha respondido. Ese sistema incluye también la rendición y la corrección. Cada vez que se siente la desconexión, se vuelve a esas prácticas con humildad y se pide reacomodo. La conexión activa no es algo que se hace de manera perfecta de una vez, es una curva de crecimiento. En el proceso, hay momentos en que parece que no se recibe nada, y eso no es ausencia de Dios, es puesta a prueba de la perseverancia. La persona que se conecta activamente no se desanima porque no ve resultado inmediato. Sabe que el agua que riega la tierra tarda en producir fruto visible, pero lo hace con constancia porque ha visto pequeños brotes. Esa devoción moldea carácter. La disciplina de orar en medio del caos, de abrir la palabra cuando todo grita para hacer algo diferente, de quedarse en silencio cuando se quiere correr, de adorar cuando no se siente nada es lo que separa a quienes solo buscan experiencias cómodas de quienes caminan con una presencia que transforma familias, decisiones y legados. En este punto se dan instrucciones específicas. Establece un horario de conexión y protégelo como se protege una cita vital. Ten una lista de versículos y promesas para diferentes áreas y léelas con intención antes de tomar decisiones importantes. Practica el silencio 3 veces a la semana en un lugar reservado para recalibrar tu brújula interior. Haz una oración de alineación al comenzar el día donde declaras tu dependencia y pides sensibilidad. Crea un espacio de adoración semanal donde expresas agradecimiento, confiesas y reevaluas prioridades. Todo eso debe ir acompañado de un corazón dispuesto a ajustar, porque la conexión se fortalece cuando hay humildad para rendirse al cambio que se revela en la palabra. Lo que viene después será cómo proteger esa conexión y cómo caminar influyendo el entorno. Pero lo que se está construyendo aquí es una relación con Dios que no se basa en la emoción pasajera ni en el voy a hacerlo cuando tenga tiempo, sino en una cercanía cultivada, defendida y vivida. Acercarse a Dios en un mundo lleno de maldad no es simplemente buscar refugio, es crear una fuente constante de renovación desde la cual se transforma ese mismo mundo. Este punto te da las herramientas para que a partir de hoy no solo desees estar cerca de Dios, sino que lo vivas con disciplina, poder y claridad. Este punto 5 es vital porque conecta la cercanía que se está construyendo con la capacidad de mantenerse firme, protección y discernimiento en medio de un mundo lleno de maldad. No basta con acercarse a Dios y sentir su presencia si luego se permite que la confusión, los engaños y las influencias corruptas infiltren y desorganicen la vida. Acercarse sin protección es como encender una fogata en medio de un bosque seco y no hacer un perímetro de seguridad. La luz y el calor se disfrutan un momento, pero el fuego se puede descontrolar y consumir todo. Por eso hay un componente estratégico en la conexión, entender cómo se activa la defensa espiritual, cómo se distingue la voz verdadera de la falsa y cómo se construye un filtro claro que no deje pasar lo que quiere desviarte, desanimarte o destruir lo que ya se está edificando. La teoría de la protección y el discernimiento comienza con entender que no todo lo que suena espiritual viene de Dios, y no todo lo que golpea viene de fuera. Hay una guerra silenciosa por la percepción, por la narrativa interior y por la autoridad sobre tu mente y tu corazón. En Efesios 6 se habla de la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esa armadura no es simbólica sin aplicación, es un sistema operativo para la protección activa. Si no se tiene esa estructura puesta, lo que antes era una decisión consciente se convierte en reacción ante engaños disfrazados de oportunidades, de consuelo falso, de justificaciones que se presentan con voz suave. El discernimiento no es una habilidad esotérica reservada a pocos, es el resultado de una mente entrenada en la verdad,
un corazón alineado con Dios y una práctica constante de evaluación de lo que se recibe y de lo que se responde. Visualiza por un momento que tu alma es una fortaleza en medio de una ciudad caída. Para que esa fortaleza resista no basta con tener muros altos, hay que conocer quién viene, cómo entra, con qué se disfraza y qué caminos internos pueden ser vulnerables. La maldad se disfraza frecuentemente de lo que parece bueno, de lo que promete alivio inmediato, de lo que llega con apariencia de ayuda o con el lenguaje de la oportunidad. Muchos han sido desviados porque no supieron distinguir el regalo del lobo disfrazado de oveja. Jesús advierte sobre falsos profetas que vienen con apariencia de corderos, pero por dentro son lobos feroces, y es una advertencia práctica. No todo lo que se siente emocionalmente fuerte es de Dios. No todo lo que tiene respaldo popular lleva dirección divina. El discernimiento es respirar profundamente antes de aceptar. Es comparar lo que se recibe con la Escritura. Es preguntar internamente si eso edifica o si confunde. Es verificar el fruto y la coherencia con el carácter de Dios. La protección verdadera también implica establecer límites claros. En la vida cotidiana eso se traduce en decidir con quién se comparte la intimidad espiritual, en qué pensamiento se le da asiento, y por cuánto tiempo se permite que una mentira se repita en la mente. El enemigo muchas veces no necesita tomar control total de algo grande. Entra por una ventana pequeña, una duda no corregida, un resentimiento callado, una influencia repetida que se normaliza. Por eso una acción de protección es revisar las fuentes de información, las compañías que se permiten sin filtro, las formas de entretenimiento que erosionan el alma y establecer guardas, tiempos de desconexión intencional de lo que contamina, personas de confianza que puedan hablar con franqueza cuando se ve un desvío y reglas personales sobre lo que se permite en el corazón. Esa disciplina no es legalismo rígido, es preservar lo que Dios está construyendo en ti. El discernimiento se afina con la práctica de poner todo a prueba, no aceptar lo que se presenta como espiritual, sin contrastarlo, no dejar que una emoción intensa se convierta en una decisión sin verificarla con la verdad, no seguir a voces simplemente porque suenan convincentes. La Biblia dice que probadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Una persona que no prueba lo que recibe es una persona expuesta a ser usada por corrientes ajenas. La práctica concreta puede ser desarrollar un hábito de autoevaluación semanal donde se revisa qué se ha absorbido, una enseñanza, una emoción fuerte, una propuesta de cambio, y se aplica una serie de preguntas internas. ¿Esto coincide con la verdad revelada? ¿Me genera paz definida o confusión prolongada? ¿Está invitando a acercarme a Dios o a depender de otra cosa? Esa rutina afina la sensibilidad y vuelve natural reconocer la discrepancia antes de que cause daño. Además, la protección espiritual requiere declarar cobertura y autoridad. No es suficiente saber que Dios está contigo si no se habla y se afirma esa verdad. La declaración en voz alta de que aquello que se intenta entrar por engaño no tiene derecho, que los pensamientos que quieren robar identidad son rechazados, que las intenciones malignas que buscan robar, matar y destruir no prosperarán porque se está bajo el amparo del Todopoderoso, activa un escudo que muchas veces el ojo humano no ve, pero que el mundo espiritual respeta. Jesús expulsó espíritus con autoridad, no con duda. Su cercanía con el Padre le dio esa claridad de identidad. Tú también puedes decir con convicción, en el nombre de Jesús, rechazo toda influencia que no proviene de Dios. Mi mente está guardada, mi corazón está cubierto, mis decisiones están bajo la luz de su verdad. Esa declaración es un acto de soberanía espiritual, no arrogancia, porque se establece la línea de lo que se permite y de lo que se rechaza. Una parte fundamental del discernimiento es reconocer y distinguir voces. La voz de Dios, la propia voz confundida por heridas o deseos no sanos, la voz del mundo y la voz de la maldad disfrazada. Dios habla con coherencia, con paz que permanece después de la decisión, con confirmaciones que se alinean con su palabra y con una dirección que no exige contradicción de lo que ya ha dicho. La voz propia puede ser confundida cuando se mezcla la culpa con la intuición y se le da más peso a la crítica interna que a la corrección sana. El mundo grita con urgencia y te empuja a seguir modas, atajos, soluciones inmediatas que no sostienen, y la maldad encubierta intenta maquillar compulsiones como necesidad espiritual. El ejercicio de distinguir requiere silencio para escuchar, comparación con la escritura para normar y testimonio de la experiencia acumulada para validar. No hay atajos mágicos, pero sí hay un proceso que se fortalece, más conexión con la verdad, más práctica de prueba,
más claridad en la declaración. También hay que entender que parte de la protección es anticipar y preparar, no solo reaccionar. No se espera a que llegue la confusión o el ataque. Se fortalece la mente hoy con palabra, se crea una red de apoyo para cuando venga la presión, se establecen rituales de recordatorio que reafirman la identidad, y se repiten las proclamaciones de verdad en momentos de calma para que cuando venga la tormenta no sea la primera vez que se pronuncian. Es como un guardián que no espera a que el ladrón esté dentro, sino que pone cerrojos, luces y sistemas de alarma antes de que la noche caiga. Esa preparación incluye también denunciar influencias incorrectas con valentía y no permitirse anestesiar con relativismo. Es que todos lo hacen, ya no es excusa, porque se ha decidido ver y corregir. Finalmente, la protección y el discernimiento deben generar una devoción que no se desgasta. No se trata de usar las herramientas una vez y luego abandonarlas cuando todo parece bien. La maldad no duerme, cambia de forma, se adapta, y por eso tu vigilancia debe ser flexible, constante y alimentada. Esa devoción se expresa en seguir el camino aun cuando no se ve una amenaza evidente, en seguir declarándose bajo la cobertura aun cuando la vida parece tranquila, en revisar internamente lo que se ha absorbido sin esperar a que se convierta en herida. La persona que permanece protegida no es una persona que nunca enfrenta ataques, es alguien que los percibe, los enfrenta con criterio y no permite que lo defina. Lo que se está construyendo aquí es una fortaleza espiritual en la que no se confía en la inmediatez de la emoción, sino en la solidez de la verdad y en la práctica de la vigilancia consciente. Ese es el camino para acercarse a Dios y permanecer cerca, sin que la maldad del mundo desfigure lo que Él está haciendo en tu interior. Este punto 6 te pone en la dinámica de no solo recibir de Dios, sino de reflejarlo activamente en un entorno corroído, de caminar como luz en medio de la oscuridad y convertirse en agente de influencia para que la maldad no sea el último testigo de tu historia, sino el escenario donde se encendió su verdad. Acercarse a Dios y tener conexión sin influir es como tener una lámpara encendida dentro de una caja cerrada. Hay luz, pero no se propaga. Lo que se busca aquí es que esa luz atraviese paredes, que tu vida deje de ser una señal pasiva y se convierta en una declaración visible de que hay una fuente diferente, una fuerza que transforma, un criterio que no depende del ruido y un propósito que no se diluye ante la presión. La teoría que sostiene este caminar es que la paz, la integridad y la claridad interior no pueden quedarse contenidas en tu esfera privada, tienen que filtrarse hacia afuera, porque Dios te ha hecho para ser canal y no depósito. Si lo que se ve en ti no se extiende, se corrompe por aislamiento o se apaga por comodidad, el mundo seguirá creyendo que la cercanía con Él es un lujo individual y no una luz colectiva. Influir como luz implica primero una postura interna, coherencia. No puedes hablar de justicia si tu vida practica doble discurso. No puedes hablar de esperanza si tu comportamiento reproduce desesperanza en otros. Esa coherencia se cultiva deliberadamente. Se traduce en tomar decisiones visibles que contrasten con la narrativa dominante, ser alguien que paga lo que debe a tiempo cuando el sistema premia el atajo, hablar con verdad y gracia cuando el entorno premia la manipulación disfrazada de diplomacia, priorizar al otro sobre la autopromoción en momentos donde la cultura exige autopreservación. Esas pequeñas decisiones se suman hasta construir una reputación de integridad que actúa como faro. El mundo corrupto no se redime con discursos intelectuales, se contagia con modelos que en silencio y con consistencia muestran que otra forma de vivir es posible. En la historia de Daniel, por ejemplo, su influencia no vino de gritar en el palacio ni de imponer doctrinas, sino de su vida íntegra en medio de una cultura paganizada, y esa coherencia terminó moviendo reinos y sembrando temor reverente. Ese ejemplo se replica cuando tú, desde tu lugar de trabajo, familia y esfera social, reflejas a Dios sin que se note que estás en campaña, sino porque tu raíz está tan firme que tu sombra al pasar deja una pregunta: ¿de dónde viene esa paz? Los pasos concretos para caminar como luz comienzan con identificar lo que te condiciona y luego desarticularlo para dar paso a lo que edifica. Primero, el servicio sacrificial. En una cultura que dice tú primero, elegir servir, especialmente en lo no visible, es una declaración de que tu identidad no depende del reconocimiento inmediato, sino de obedecer a aquel que sirvió lavando pies. Servir sin esperar retorno entrena el carácter y cambia atmósferas. Segundo, la defensa de los vulnerables. No callar cuando otros son dañados por sistemas corruptos o por indiferencia.
Esa defensa no necesita agresividad, puede ser con palabra valiente, con presencia decidida, con apoyo tangible. Ser luz significa tomar parte en la restauración de justicia, no desde el juicio autojustificado, sino desde la empatía informada por la compasión de Cristo. Tercero, hablar esperanza en lugares donde se normaliza la resignación. Una frase que reafirma, una historia real de cómo Dios actuó en tu vida, una costumbre de recordar promesas en medio de crisis, sirven para que otros vean que el futuro no está condicionado por la decadencia presente. Influir también requiere lenguaje renovado. El modo en que hablas condiciona el entorno. Cuando las conversaciones se llenan de crítica destructiva, chisme, fatalismo o queja, ese lenguaje alimenta la maldad como si fuera combustible. Cambiar eso es un acto revolucionario. Hablar edificación sin caer en falsedad, corregir con amor sin justificar la mediocridad, celebrar progreso genuino en lugar de minimizarlo, y usar la verdad como puente y no como arma. Hay una diferencia entre ser realista y ser pesimista disfrazado de madurez. La luz camina con claridad, identifica problemas y no los amplifica sin solución, pero tampoco los oculta. Enseñar con el ejemplo ese lenguaje es entrenar a otros a pensar diferente y a responder desde una raíz distinta. Para avanzar con propósito se necesita visión y estrategia. No es suficiente desear influir, hay que tener una dirección. Eso implica definir en qué áreas tu vida va a ser un testimonio intencional. Es en tu familia, en tu trabajo, en tus redes, en tu comunidad. Luego construir rituales que sostengan esa influencia, tiempos de oración específicos por esas áreas, iniciativas pequeñas pero consistentes que fomenten conexión, como reuniones donde se comparte comida y palabra en un ambiente donde se practica la verdad. Acompañar a alguien en su proceso espiritual, invitar a otros a ver cómo Dios te ha transformado sin manipular, sino mostrando. Por ejemplo, una familia que decide abrir su mesa una vez al mes a personas que están aisladas, está reflejando a Dios con propósito, y eso reverbera más lejos que una presentación pública. El mundo corrupto también quiere neutralizar tu influencia con comparación y agotamiento. La trampa es medir tu impacto por la cantidad de ruido que haces o por el cansancio que sientes. La luz no busca ser brillante en todos lados, busca ser consistente donde ha sido colocada. Por eso parte del caminar con propósito es tener ciclos de renovación, sabiendo que influir desgasta si no hay recarga, se construye un ritmo de descanso, de reinversión espiritual, de evaluación y reajuste. No se trata de estrategia fría, sino de sabiduría, conocer cuándo persistir, cuándo recalibrar, cuándo retirarse temporalmente para no quemar la llama. Esa sabiduría se adquiere observando, aprendiendo de errores anteriores, replicando patrones que dieron fruto y corrigiendo los que desviaron. Una herramienta poderosa es la mentoría y el discipulado. Influir no significa hacerlo todo en solitario, significa amplificar lo que Dios está haciendo en tu vida, invitando a otros a caminar contigo. Ser luz con propósito incluye guiar a alguien más en su proceso, escuchar sin imponer, compartir lo que sabes sin arrogancia, y multiplicar. Jesús no dejó seguidores pasivos, dejó discípulos que hicieron discípulos. Ese modelo se replica cuando tu influencia no se queda en un acto aislado, sino que se transmite. Hay metáforas que ayudan a que este caminar no se olvide. Piensa en un faro en la costa de una ciudad en ruinas, no detiene la tormenta, pero orienta a los barcos perdidos para que no se estrellen. Tú puedes no cambiar el sistema completo de una sola vez, pero puedes ser el faro que evita que alguien más se hunda, y esa influencia salva trayectorias. O imagina un jardín abandonado que, cuando un par de manos comienzan a regar en silencio y plantar con intención, lentamente se convierte en un oasis. Tu luz tiene ese efecto silencioso, radical y acumulativo. La influencia también exige valentía ante la resistencia. Habrá quienes te cuestionen, quienes intenten desacreditar tu integridad, quienes sientan incomodidad ante la diferencia. Ahí es donde se prueba si tu caminar es superficial o cimentado. El que es luz no retrocede ante la presión, pero tampoco se vuelve autorreferente. Sigue con humildad reafirmando lo que es verdadero y protege su enfoque sin perder el amor. Esa valentía se fortalece manteniendo tu identidad en Dios clara y recordando que no actúas para complacer a hombres, sino para reflejar a aquel que te llamó. Finalmente, este caminar con propósito tiene una dimensión de legado. No es solo lo que haces hoy, sino lo que se queda después de que te vas. Influir como luz significa que alguien más pueda decir que en su oscuridad, alguien encendió una chispa que le permitió ver la salida.
Ese legado se construye con paciencia, con repetición, con coherencia y con oración. Cada acto intencional, cada palabra que edifica, cada decisión que se mantiene frente a la corriente es una piedra puesta sobre otra en una estructura que perdura. Este punto termina con una claridad ineludible. Acercarte a Dios no solo para tu propia seguridad espiritual, sino para convertirte en canal activo de su luz en un mundo lleno de maldad, es la respuesta que revierte la narrativa. Se requiere integridad visible, servicio sacrificial, lenguaje renovado, estrategia consciente, mentoría multiplicadora, valentía en la resistencia y visión de legado. Lo que viene después es el cierre y consolidación de ese compromiso. Pero ahora ya no estás buscando solo cercanía, estás listo para caminar influenciando, reflejando y transformando. Este punto 7 es el cierre con propósito, el momento en que lo que se dijo se vuelve pacto personal, lo que se sintió se convierte en hábito y la intención se traduce en una forma de vida sostenida. Hasta aquí ya se ha reconocido la batalla, se ha visto la realidad de la maldad que permea el entorno, se ha iniciado la purificación interior, se han activado las prácticas de conexión, se ha establecido un sistema de protección y discernimiento, y se ha asumido la responsabilidad de irradiar luz. Ahora no se trata de acumular buena información ni de sentir un impulso pasajero, se trata de consolidar un compromiso renovado que se manifieste en pasos claros, repetidos y defendidos con devoción. Acercarse a Dios en un mundo lleno de maldad no puede quedar como un quiero sin seguimiento. Necesita convertirse en un aré sustentado por una estructura interior que no depende únicamente de la emoción del momento, sino de una decisión que se reafirma cada día. El resumen de lo que se ha caminado en estos puntos se convierte en una guía concreta para no retroceder. Primero, reconocer que la batalla es real y que sin conciencia de ella se camina ciego. Segundo, ver cómo la maldad no es solo externa, sino que se ha infiltrado en decisiones personales y se debe identificar y corregir lo permitido. Tercero, iniciar la purificación con arrepentimiento, confesión y reemplazo de hábitos dañinos por prácticas alineadas con la verdad. Cuarto, conectar activamente con Dios mediante oración intencional, inmersión en la palabra, espacios de silencio y adoración que calibran y sostienen la cercanía. Quinto, establecer protección y discernimiento, evaluando lo que se recibe, declarando cobertura, poniendo límites y afinando la capacidad de distinguir voces. Sexto, caminar como luz con propósito, influyendo con coherencia, servicio, lenguaje renovado, estrategia y legado. Y séptimo, hoy tomar la decisión de integrar todo eso en la rutina, consolidarlo como identidad y no dejar que se desgaste por la comodidad o el descuido. Ese es el compromiso renovado. No solo volver a acercarse, sino no retroceder. Para que esa cercanía no se diluya, se necesita anclarla con prácticas concretas. Cada mañana declarar intencionalmente el alineamiento con Dios. Cada noche hacer una revisión breve de lo vivido con honestidad. Mantener una lista viva de versículos que alimenten las áreas vulnerables y celebrarlas cuando producen fruto. Proteger espacios de silencio semanal para recalibrar. Buscar rendición de cuentas con alguien de confianza que mantenga tu integridad. Servir sin buscar aplauso. Hablar con verdad y gracia y mantener el enfoque en lo que edifica. También es vital escribir en algún lugar el compromiso, repetirlo con presencia y renovarlo públicamente si es necesario con la comunidad de fe, porque lo personal se fortalece cuando se hace colectivo en responsabilidad compartida. Esta cercanía no se sostiene en la pasividad, requiere vigilancia diaria, humildad para corregir, persistencia cuando la fatiga aparece y la memoria para recordar de dónde saliste y hacia dónde te diriges. La vida que resulta de este compromiso renovado no es una vida sin batallas, pero sí una vida con raíz. Las pruebas seguirán llegando. La maldad tendrá nuevas formas de disfrazarse. Los días de desánimo intentarán hacerte olvidar tu propósito, y habrá momentos donde parecerá que la conexión se enfría. Pero lo que se ha establecido aquí no será tan fácil de borrar porque ya no será solo un conocimiento almacenado, será parte de tu respiración espiritual. Lo que distingue a quienes permanecen es la capacidad de volver a la base, recordar por qué empezaron, repetir las prácticas que crearon la cercanía, pedir perdón cuando fallan, levantarse con más sabiduría y seguir. La devoción renovada se demuestra en levantarse cuando se cae, en proteger la conexión aun cuando todo está bien, en hablar de la verdad aun cuando el entorno prefiere la relatividad cómoda. Quiero que te lleves una imagen poderosa, una persona que una vez estuvo perdida en la niebla del mundo
y decidió no solo acercarse a Dios, sino vivir con Él como compañero constante, como guía, como fortaleza y como luz. Esa persona ahora actúa con una confianza que no viene de su propia capacidad, sino de saber que camina con una presencia que no falla, que transforma y que se multiplica. Esa es la versión de ti que debe ser alimentada cada día con tus elecciones, con tus momentos de regeneración, con tus decisiones de integridad y con tu influencia. Ese no es un ideal inalcanzable, es la consecuencia natural de la decisión que estás tomando hoy y mañana y siempre. Antes de despedirme, quiero dejar una palabra sobre este espacio y por qué permanecer aquí es estratégico para quien decidió caminar así. Suscribirse al canal no es un acto automático de interacción, es un compromiso contigo mismo de no permitir que el impulso inicial se enfríe en la curva del tiempo. Aquí encuentras contenido que no se repite sin sustancia, sino que construye, ajusta y amplía lo que ya se comenzó. Al suscribirte, te aseguras de recibir recordatorios espirituales, enseñanzas que profundizan, correcciones que recalibran, testimonios que edifican y herramientas que hacen que tu caminar no sea solitario ni improvisado. Además, estar suscrito te conecta con una comunidad que no celebra solo los logros visibles, sino que se cubre en oración, se apoya en las caídas, se anima en la disciplina y se fortalece en la coherencia. Activar la campana significa que cada nuevo recurso llega como una señal para retomar el rumbo cuando la vida te quiere desviar, y es también una manera de multiplicar esa influencia. Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a otros que están lidiando con la misma batalla y que necesitan una brújula clara. Gracias por tu atención, por tu decisión de no quedarte en el mismo lugar, por tu valentía de confrontar lo que duele y por tu disposición a vivir diferente. Que el compromiso que hoy renovaste no sea una promesa olvidada, sino una trayectoria sostenida. Que la cercanía con Dios se convierta en el centro que orienta tu identidad, tus relaciones y tu legado. Camina con dignidad, con claridad y con la paz de quien ya no depende de lo cambiable, sino de lo eterno. Con profundo respeto y gratitud. Hasta el próximo video.